Naoya Inoue llegó a Las Vegas con la misión clara de defender su corona como campeón indiscutido del peso super gallo. Su rival era Ramón Cárdenas, visto por muchos como un obstáculo más en el camino de Inoue, una víctima predestinada, pero como ocurre muchas veces, las expectativas fueron traicionadas por la realidad, gracias a Inoue, gracias a Cárdenas y para nuestra suerte, porque en este combate el monstruo fue puesto a prueba como pocas veces antes. La pelea de Inoue y Cárdenas nos dejó una nueva defensa exitosa, pero también una caída, ajuste, dominio y sobre todo una alerta, que incluso más grandes podrían caer cuando suben demasiado de peso. Ahora vamos a desmenuzar esta pelea golpe por golpe, comenzando desde el primer asalto, donde se notó que Inoue no estaba en modo analista como siempre, sino en modo destructor, y Cárdenas salió con un poco más de movilidad que lo que se esperaba, lanzando jabs, desplazándose, yendo hacia atrás y contragolpeando por momentos. Sabía que no podía intercambiar de tú a tú con Inoue, y el plan era claro: moverse, tocar, evitar el centro del ring. Inoue, por su parte, medía la distancia con el jab, se acercaba lanzando ráfagas incesantes de golpes con mucha velocidad, tocando con la derecha en la zona media, buscando leer el ritmo del rival. En el primer asalto fue en la introducción, de que Inoue aún no apretaba el acelerador, pero se notaba algo, que Cárdenas es más grande y que su peso natural le permite absorber el contacto inicial con menos desgaste que otros púgiles. En este momento ya se empieza a vislumbrar la tendencia que marcaría toda la pelea. El tamaño en el boxeo sí importa, y en el caso de Inoue se está convirtiendo en un factor de riesgo. Llegó el segundo asalto, un round que quedaría grabado como uno de los momentos más impactantes de la noche, de este fin de semana y posiblemente del año. En un intercambio corto, Cárdenas lanzó un gancho de izquierda perfectamente cronometrado, un golpe limpio en la mandíbula del japonés que cayó a la lona, siendo un momento que congeló a la arena. Inoue, que solo cayó una vez en toda su carrera y de forma esporádica, ahora estaba en el suelo. El árbitro comenzaba la cuenta y el japonés, sin tambalear, se tomó su tiempo, se paró rápidamente, sin pánico, pero con la expresión de que había sido sorprendido de verdad. Ahora, ¿qué pasó ahí? No fue una mano de suerte de Cárdenas, fue la consecuencia de una realidad física también y del trabajo del gimnasio. En el peso super gallo y sobre todo a oponentes que bajan de peso bastante, que cortan mucho peso, la resistencia de Inoue empieza a resentirse. Inoue, recordemos que en sus inicios era un púgil de guerra, y ya lo vimos en contra de su batalla en contra de Nonito Donaire en la primera pelea. La resistencia de Inoue empieza a resentirse, su mandíbula, que era una fortaleza en las divisiones más ligeras, ya no responde igual cuando enfrenta a golpes de peleadores que rebotan 15 o 20 libras desde el pesaje. Aún así, cualquier otro púgil habría caído con este golpe a la lona y no se hubiera levantado, por lo cual también habla muy bien de la resistencia de Naoya Inoue, que si bien no puede soportar estos golpes como en divisiones menores, aún así puede retomar el curso de la pelea con cierta rapidez. La caída fue un producto de todo eso, un estudio de gimnasio, pues es la misma mano que lo derribó a Inoue en contra de Neri, un rival con poder por tamaño, bien posicionado y aprovecha un breve descuido. Pero aquí es donde empieza la verdadera historia de esta pelea. A partir del tercer asalto, Inoue hizo lo que los grandes campeones deberían hacer, ajustar, y lo hizo con inteligencia, controlando la media distancia, la larga, pero por momentos también cruzándose a los intercambios. Primero que nada cambió su ritmo. En vez de avanzar de forma lineal, comenzó a trabajar más en ángulos, a cortar el ring con pasos diagonales. Ahora debería cuidarse de la mano de Cárdenas, una mano perfectamente estudiada desde el gimnasio. Empezó a presionar a Cárdenas no con volumen, sino con precisión. Cada vez que el mexicano se desplazaba, Inoue los interceptaba con un jab punzante o una derecha al cuerpo. Segundo, ajustó la defensa, levantando más la guardia de su lado derecho y se cuidó del gancho izquierdo de Cárdenas, el golpe que lo había derribado. Empezó a anticipar la salida de Cárdenas, lo hacía fallar un poco más y lo contragolpeaba con contundencia. Además de que Cárdenas es un poco más grande que Naoya Inoue, que puede rebotar un poco más de peso, también lanzaba los golpes con toda la furia, con todo el impulso de su cuerpo, lo cual hacía que los contragolpes de Inoue pudieran hacerle más efecto a Cárdenas. Cárdenas no le puede ganar a Inoue por velocidad, pero sí por fuerza bruta. Y ahora, aquí está lo más importante, aumentó la efectividad en el golpeo. Según las estadísticas del CompuBox, Inoue mejoró su precisión tras la caída, conectando con más del 50% de sus golpes de poder en los rounds intermedios. En el sexto asalto, por ejemplo, conectó 48 de 90 golpes lanzados, incluyendo 33 golpes de poder, lo que quiere decir que no solo se recuperó, sino que lo hizo volviéndose aún más peligroso. Este cambio no fue casualidad, sino fue una respuesta táctica y emocional.
táctica por parte de la esquina y también emocional, pues su padre lo retaría como nunca había visto en la carrera del monstruo japonés. Lo regañaría y a partir del tercer asalto Inoue cambió el enfoque completamente. Entendió que ya no podía dominar con el talento o con el respeto, que para eso debía ser más eficiente que nunca. Ahora, del cuarto al séptimo asalto, vimos al mejor Inoue, uno que no buscaba impresionar con fuegos artificiales, sino que quería desarmar de manera meticulosa a su oponente. En el cuarto asalto comenzó a castigar el cuerpo de Cárdenas con derechas rectas y ganchos. El mexicano seguía mostrando su movilidad, desplazándose cada vez menos. El castigo del cuerpo comenzó a surgir efecto, y si bien Cárdenas lanzaba manos esporádicas con muchísima potencia, Inoue ya tenía medido el tiempo y la distancia. En el quinto asalto, Inoue cerró varias combinaciones contra las cuerdas, forzando intercambios donde su velocidad de manos se imponía, además del juego de piernas, teniendo una defensa un poco más hermética y comenzando a leer con total claridad los patrones de movimiento de Cárdenas para que no salga de las cuerdas. En el sexto asalto, como ya mencionamos, la precisión fue quirúrgica. Inoue conectó con poder, variedad y sobre todo inteligencia. No se desesperó, no buscó la finalización a la fuerza, castigó con calma como un cirujano con un bisturí. Y en el séptimo asalto fue la antesala del final, porque Inoue, paciente pero letal, derribó a Cárdenas, quien trató de hacer un ajuste en su defensa debido a todo el castigo que estaba recibiendo. Pero con una combinación rápida y precisa, Inoue, sin ningún golpe espectacular, pero con el resultado de un trabajo acumulativo, hizo que el cuerpo de Cárdenas ya no responda igual. Este último se cayó, se levantó, pero el reloj era el enemigo. Ahora, en el octavo asalto, ya con el desenlace, Inoue salió sabiendo que era cuestión de tiempo, no arriesgó más de la cuenta, pero tampoco perdonó, conectando una ráfaga de combinaciones, cerrando los espacios, presionando con disciplina. La defensa de Cárdenas ya era simbólica y sus piernas no tenían la misma fortaleza o energía, y a los 45 segundos del asalto el referee decidió que era suficiente, deteniendo la pelea y decretando nocaut técnico a favor de Naoshi Inoue. Para muchos esta podría ser una mala detención, pero viendo simplemente las estadísticas y lo que le dijo el entrenador a Cárdenas, que le iba a dar solamente un round más si lo seguían castigando de esa manera, veo completamente lógica la acción del referee. Creo que era cuestión de tiempo para que Cárdenas simplemente cayera noqueado. ¿Qué nos deja esta pelea y qué sigue para el japonés? Primero que nada, una demostración de carácter. Inoue no se descompuso, ajustó, ejecutó, dominó y finalizó. La capacidad de reacción lo eleva aún más como uno de los grandes campeones de la era moderna. Segundo, una advertencia. En el peso super gallo, Inoue es todavía dominante y creo que puede barrer la división completamente luego de derrotar a Magdayev. Pero los rivales cada vez son más grandes, más resistentes, más poderosos, y la caída ante Cárdenas no fue solamente un producto de una mano bien colocada o de un error defensivo que todavía no ajusta el japonés, sino también de una diferencia física. El nipón no puede seguir subiendo de peso sin que esto tenga consecuencias, y menos como lo pretende hacer aparentemente de manera tan rápida, pues en septiembre se enfrentaría ahora a Magdayev y luego en diciembre se enfrentaría a Nick Ball, haciendo un salto a las 126 libras contra un buen campeón, lo cual me parece una auténtica locura. Me gustaría verlo primero contra un probador de las 126 libras, aunque esto le baja un poco la expectativa en esta siguiente categoría. Ahora, también nos dejó una lección táctica. Inoue es más que un destructor, es un maestro del ajuste. Su golpeo después de la caída fue más eficiente, más calculado. Su efectividad fue impresionante, 176 golpes lanzados de 462, con un 38% de Cárdenas, en comparación que conectó solamente 80 de 290. No solo conectó menos en cuanto a efectividad, sino también que lanzó menos, un 27% de golpes de efectividad tuvo. La diferencia no fue el volumen, sino también el impacto. Ahora, Naoshi Inoue mantiene su récord perfecto con 30 victorias, 27 por nocaut, y retiene sus títulos indiscutidos. Ya se habla del enfrentamiento en contra de Magdayev en septiembre, pero hay más en juego que una simple defensa. La pregunta latente será si Inoue puede seguir enfrentando rivales naturalmente más grandes sin pagar un precio como lo hizo en esta pelea. De momento solo el tiempo lo dirá. Y ahora lo único seguro es que incluso cuando cae, el monstruo japonés vuelve, y cuando lo hace más inteligente, más letal, y lo forma como campeón. Ahora, ¿te gustaría que Naoshi Inoue suba a las 126 libras? ¿Y crees que tiene oportunidad ante los campeones de esta división? Los leeré en los comentarios, y espero verlos a todos en una próxima entrega de Safari Boxing.